Van a disculpar, pero van a tener que seguir con diferentes videos porque ni bien he hecho un movimiento y se ha cortado. Bueno, tendré que aprender a manejar también el Facebook para hacer estas cosas. Bueno, comenzamos. Existen unos comandos muy simples con el cual yo puedo determinar qué hay en la base de datos. Por ejemplo, el comando describe de esta manera, pero yo puedo usar solamente el D, que es una abreviación. Entonces, me da la información de cómo está guardada en la base de datos. Esto es importante en el momento de que uno está programando y está en una oficina tratando de ahorrar espacio en memoria, porque al final eso es lo que gasta, digamos, o perjudica en el momento de la programación en no haber hecho este paso previo y se ve reflejado en lo que es la memoria, el uso de memoria. Y la memoria comparte recursos tanto en mantener las variables en la memoria, en, utiliza los recursos de Windows o de Mac que esté utilizando pues el visor, la cámara, etcétera, como en este momento. Entonces la memoria se va agotando, se va completando, se va llenando. Y cuando uno hace un cálculo, pues el cálculo también se ayuda de la memoria, y si no hay memoria para hacer el cálculo, pues tarda. Y eso es por eso que en algunos procedimientos grandes o dependiendo de lo que se esté haciendo, pues va a tardar. Entonces es importante tener en cuenta que, bueno, al inicio, cuando estés haciendo algo muy pequeñito, como en este caso esta base de datos es muy pequeña, pues no te puedes preocupar si tienes una máquina que por lo menos tenga 4 gigas de RAM. Mientras tanto, mientras más mejor, digamos, para el mundo, digamos, del análisis de datos, pero muy pocas veces he visto en análisis de datos de encuestas o pues para la universidad o para algún paper de investigación, trabajos universitarios, etcétera, manejar bases de datos más allá de 5 gigas. En realidad es mucho más cortito, ¿no? Más pequeño. Aquí tenemos el nombre de la variable, perdón, el nombre de la variable está aquí y aquí está el nombre de la etiqueta, ¿no? Estado, dónde se ha hecho la región del censo, la población, si son menores de 5 años, si es una población de 5 a 17, bla, 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 ¿no? Entonces, de esa manera. Pero yo quiero ver, por ejemplo, la descripción de los estadísticos básicos para determinar qué pasa con esta base de datos. Entonces, hay una instrucción que es summarize, eh, pero la podemos escribir como sum, ¿no? No es de sumar, porque sumar es add, y además no utilizamos esto todavía. Entonces, sum sería de summarize, y tendríamos esta visión muy simple, ¿no? Yo puedo decir sum, coma, t, y veríamos una por una las variables en detalle, bueno, en detalle de lo que nos quiera mostrar. Por ejemplo, los primeros percentiles, el valor más pequeño de ese percentil, el valor más largo de ese percentil, las observaciones, cuánto suma el peso. Este peso es el peso específico de la variable respecto a la población. La media, la desviación estándar, la varianza, el Quiznik, la cortosis. Para aquellos que están haciendo estadística descriptiva, esta Quiznik y kurtosis es interesante porque si está en el rango de menos 3 y 3, ambas, ¿no? Quiznik 3, digamos, esta sí está en rango, pero este kurtosis no, pues podríamos determinar de que ya esta variable pues, puede ser de una población normal. Ya explicaremos para todos ustedes lo que significa ese tipo de supuestos o de condiciones de estadística que es importante tener en cuenta. Y la modelización econométrica. Entonces, vamos a ver, voy a poner solamente zoom para que vean que la tabla pequeñita, ¿no? State, region, población, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, es interesante que state no tiene información. Eso se debe que está grabada como una variable string, ¿no? Como es el nombre. Entonces, con variables que están guardadas con nombre no se puede hacer ningún tipo de cálculo. Pero todos los programas que conozco tienen alguna función para categorizar, porque al final, por ejemplo, los estados de Estados Unidos son pues los que son 48. Y podríamos nosotros hacer, digamos,
o manualmente o un programita para que, o aquí también tiene alguna función para que directamente le asigne un número a un número a ese nombre. Si abrimos nosotros, vamos a ver si me deja. Vale. Aquí, por ejemplo, si ustedes le dan, van a poder abrir el editor de datos o el editor de variables. Ahí pueden ver, digamos, cómo están grabadas, es como un Excel, ¿vale? Si lo han hecho, perfecto, si no, pues continuamos. O puedes detenerlo, ya que estará grabado también. Entonces, lo más importante de esto es el uso que nosotros podemos dar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este tipo de comandos. Este de aquí es el de generar, genera una observación o lo que nosotros queramos. Generalmente es una observación. Espacio, lo siguiente que está ahí es el nombre que le vamos a dar a la variable. Se puede llamar Jorge, como que se puede llamar María, o en este caso Small Pop, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿sí? Abrimos paréntesis porque aquí hay una condición, ¿no? Una condición importante que solamente va a ser toda la población que sea menor o igual a este valor, ¿no? Esto de aquí. Entonces, a 5 millones. Entonces, además, ¿sí? Vamos a cargar esta información, el if. El if es siempre una variable, un estado. A ver, permítanme si me están escribiendo. No sé. Esto no. Gracias. Bueno, vamos a ver si en algún momento puedo hacer eso. No me creo. Bueno, aquí. El if siempre se va a utilizar para condicionantes. If es sí, en realidad, o sea, sí o sí. Esta quiere decir distinto. Siempre que utilizamos ese símbolo de admiración es distinto. Y esta es el argumento de llamar a las variables missing. Entonces, nos va a calcular esto básicamente lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de hacer una traducción del programa al castellano. Bueno, desde aquí. Generamos una variable que se llama población y eso va a ser igual a toda la población menor o igual a 5 millones siempre que sean distintas de los perdidos en la variable población. Luego, haremos otra variable que se llamará large población y esa variable será todas aquellas que son mayores a 5 millones, siempre y cuando, si, ¿no? No existan missings en la variable población. Luego, ¿no? Esta instrucción es listar, solamente va a mostrar como una lista, ¿no? Va a mostrar el estado, la población, es población pequeña, población grande, y el separador, bueno, el separador de 0 que para que las columnas no sean muy amplias y entre todo. Vamos a hacerlo. Como están todas aquí en la instrucción, en el espacio de comandos, yo solamente le doy enter a las 3 líneas que he puesto acá y ya directamente me aparece el resultado. A ver un poquito aquí. Si se fijan en la ventana de resultados, me copia la instrucción. Esto tiene que ser como está, porque si te has equivocado en algo, pues saldrá en rojito como el hola de aquí arriba, ¿no? Aquí cuando hemos puesto hola, ahora vamos a ver dónde está. Ahí lo hemos perdido. Ya no hemos perdido el hola. No tengan cuidado porque aquí pues no va a grabar mucho tampoco. Yo recuerdo que he hecho una limpieza del screen así que no está el hola equivocado que salía con rojo. Pero bueno, el resultado es esto, ¿no? Listar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 50, ¿será?
hasta el 50, los 50 estados de la Unión Americana, su población, todas aquellas, toda la población, ¿no? Y ha generado una variable que es dicotómica, 1 y 0, si small es 1 o large es 0. Por eso lo tienen de esta manera. ¿Sí? Esto es útil porque no necesariamente necesitamos utilizar la población como tal en una variable, en una regresión, sino queremos decir que sea una variable más pequeñita que identifique si es o pertenece a una condición específica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es una instrucción muy sencillita de crear una lista, ¿no? Y dado que las poblaciones estatales, digamos, en nuestro pequeño modelito, muestra una variación alrededor de 0,5 millones a 17,5 millones, esto es en 1980, vamos a dividir esta distribución en 1, 4 y 8 millones para ver cómo se generaba. Para ello, vamos a utilizar esta, voy a hacer esto también, fuente. Este está en 12, vamos a poner en 10. Esta es la instrucción que nosotros vamos a incluir, ¿no? Generamos tamaño. Y recode es una instrucción que hace automáticamente según la variable que esté de inicio, porque pop es la variable a la que vamos a recodificar, en 1000, 4000, 8000 y 20000. Además, le decimos con label, ¿sí? Label es la instrucción para que nos defina una etiqueta y define como size 0, menores a 1 millón, 1, o sea, 0, ¿sí? Todo aquello que sea 0, su etiqueta va a ser esta. Todo lo que sea 1, ¿sí? Su etiqueta va a ser esta. Y así sucesivamente. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tenemos 0, 1, 2 y 3. Luego le dice que incluyamos en los valores de la etiqueta este título. Y con esta instrucción, que es tabstat, es una instrucción que nos arma una tabla de frecuencias. Le decimos que a partir de la variable población, haga un estadístico. Y en ese estadístico, en esa tabla estadística está la media, el mínimo, el máximo, y además que lo ordene por size, que es el que hemos creado ahora con el general size. ¿Ves? Entonces, aquí no hay mucho que observar, solamente que hay una con tab size, ¿sí? Es la única que se ha creado. Entonces, de ahí podemos ir generando otro tipo de instrucción, que es organizando la región y tratando de que todas las que estén, que no hayan entrado a la primera, entren. Entonces ahora yo ya tengo mis 50, mis 50 estados por estados, ¿sí? Por población, y si están en el que corresponden del total de la población por cada una de las direcciones, ¿no? Norte, central, sur, oeste. Bueno, solamente es una manera de mostrarles la versatilidad que tiene esta variable, etele, stata. Si ustedes están preguntando, por ejemplo, ¿y cómo hacemos una regresión? Que es lo más importante para muchas personas que lo están buscando. Hay diferentes comandos como reg, ¿no? Como logit, como probit, ¿no? Como, bueno, esos son los principales, digamos, que podríamos ver. No hoy, todos, porque
porque cada uno tiene su manera, digamos, de explicar este tipo de regresiones, pero, por ejemplo, nosotros vamos a ver si hay, vamos a hacer un describe. Fíjense, número de muertes. El número de muertes, ¿sí? Death. Si hago zoom, death, veo cuáles son su media varianza, o sea, desviación típica, su mínima y su máximo. Además, digo, death es una variable continua, porque tiene mínimo 1604 y máximo como 186.428, ¿no? Entonces, si yo quiero ver el zoom, vamos a ver cuáles son las variables categóricas de esto. Entonces, tenemos variables categóricas como región, que es del 1 al 4. Tenemos variables categóricas que hemos creado, que es el small pop, que es poblaciones pequeñas, y large pop, que son poblaciones grandes. El size tiene solo una variable que es de 4, 4, y el top población que está ahí. ¿Vale? Entonces, aquí habría que modificar esto. ¿Vale? Bueno, aquí solamente estoy haciendo una demo muy, muy sencilla que para ver el poder, digamos, un poquito de cómo se interactúa con el Stata. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a hacer una regresión de las muertes versus, por ejemplo, la población. Si yo le doy a la tabular, a la tecla de tabular, me despliega todas las que empiecen con pop. Entonces, yo voy a decir la población urbana, ¿ya? Luego, la edad, mediana edad, por ejemplo. A ver, si están casados. Y, por ejemplo, si estaban divorciados. Obviamente esto es porque solamente se me ocurre. Generalmente para hacer una regresión uno tiene que tener pues base fundamentalmente basada en teoría económica o la teoría que estemos viendo, medicina, psicología, etcétera, etcétera. Entonces no solamente puedes poner variables al tuntum porque sí, sino que tienes que tener un tipo de idea de la que tú quieres hacer. En este caso, vamos a ver si las muertes están vivir en la parte urbana, ¿no? Ser de mediana edad, estar casado, estar divorciado, influyen en las muertes. Esa es, digamos, la idea de esta regresión. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo? Un ratito. ¿Cómo que no está? Ahí está. Bien. Que había una pod de más. Esta es la primera regresión que ustedes pueden hacer, muy sencillita, ¿no? Reg con una variable dependiente. La variable dependiente siempre es la primera que se pone después de la instrucción. Y luego todas las variables independientes que ustedes deseen. Esta primera parte que estoy señalando consta de dos partes de información. La más importante es solamente esta de aquí, ¿no? Esta de acá, para abajo, hasta esto. Esto de aquí, ¿no? Todo esto que está aquí, ¿sí? Es información de los residuos, del modelo, ¿no? Pero con esta información se crean otras cosas, otros componentes. Está interesante, está bien, pero no necesariamente necesitas saber algo de aquí para interpretar el modelo. Lo que sí es importante es saber esto, por ejemplo, que la probabilidad del estadístico F que nos dice que todas las variables independientes que están en el modelo explican la variabilidad de la variable dependiente, ¿no? Por otro lado, nos dice que el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, o lo que sería la primera fuente de información, si tu modelo correctamente explica por lo menos, ¿no? la variable dependiente, pues es 95%, 95.6%.
y su coeficiente ajustado es 95.2, ¿no? Esto ya explicaremos con más calma a otro momento. Y la raíz del error cuadrático medio es 9079. Esto es muy útil para comparar modelos que tengan la misma variable dependiente, sin transformar, igual, no parecido. Luego está esta otra parte que es la parte de interpretación, porque la variable dependiente quiere decir de que en este caso, digamos, ¿no? Sería nuestra pregunta, ¿por qué mueren? ¿No? La población importa para que haya muertos, que sean de media edad importa para que mueran, que estén casados o que estén divorciados. Y pues esta es la variable, la constante que no tiene interpretación, porque si diríamos, interpretaríamos algo de la constante es de que para este modelo, para este año, porque es 1980, sí, pues más o menos 69.274 personas estaban muertas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay dos variables, ¿sí? Que no son importantes para las muertes en este censo, que es estar casado o divorciado, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay un valor, ¿sí? Asociado a un estadístico, ¿sí? El estadístico T de significación individual, que mide que cada variable, es decir, el coeficiente asociado a su variable, es significativo para explicar la muerte, por ejemplo, ¿no? En este caso tenía un signo positivo y aquí un signo negativo, pero en ninguno de los casos es significativo. Eso quiere decir que pues ser casado o divorciado da igual para morirse, así que no pasa nada. Pero fíjense que estos que están aquí, ¿sí? Tanto población urbana como mediana edad son significativos, lo que quiere decir que aquellas personas que están en la lista de esta base de datos de funciones que han vivido en la población urbana y que son de mediana edad han influido a su muerte, ¿no? Si bien el análisis de regresión no es un análisis directo de la base de datos, sino es una inferencia a través de los datos sobre la población desconocida, es interesante concluir que vivir en áreas urbanas eh, tiene, digamos, este tipo de ratio, ¿no? Y tener, digamos, una mediana edad, pues también perjudica. ¿Cómo puedo interpretar correctamente este valor? Porque esto que es 0,0964 y el otro es 2582. Tengo que saber en qué están medidas estas variables, ¿no? La POP por urbana debe ser ¿qué? Vamos a ver un poquito otra vez el zoom, ¿no? Y por urbana. Aquí está, ¿no? A ver, su describe. A veces lo dicen, aquí te dicen, no lo dicen. ¿No? Solo dicen, a ver, población. Estos son la edad, solamente es el valor de la edad, ¿no? Divorciar, número de divorcios, ¿no? Ya te voy a ver cuál era. Población urbana. Esta. Urban población y pop urban, ¿qué era? Sí, era la cantidad de personas. Vale, con esa información yo puedo decir lo siguiente. Cada vez que la población urbana se incrementa, ¿sí? En un individuo, porque población, esta muerte será número de muertes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, cada vez que la población urbana se incrementa en un individuo, ¿sí? La muerte, la cantidad de muertes que ocurren en la población es 0,009 individuos. O sea, para que la migración, por decirte, o el nacimiento de nuevas personas tienen que cubrir hasta llegar a la unidad el valor de cuántas personas hacen falta para que se mueran, por decir algo así, ¿no? Habría que refinar la interpretación.
Pero, por ejemplo, en media edad, nos está diciendo de que media edad, aquí está. Es la edad, no es nada más que la edad, ¿no? Media edad, es la edad, ¿no? Y esa edad está comprendida entre 29,54 y aquí está. Esta es en qué está comprendido. Entre 24 años y 34 años, entre esos años, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Ahí está la regresión. Esto nos estaría diciendo de que en el rango de 24 a 34 años, ¿sí? Se producen cada vez que alguien o que la población se incrementa el número de pobladores que tienen esa edad en 2.582 individuos que mueren. Entonces, esa es una llamativa, digamos, un llamativo resultado, porque al final los de media edad, de esa edad, que son muy jóvenes, de 24 a 34, tienen este tipo de ratio de cantidad de muertes, ¿no? En esta población, en 1980, de Estados Unidos. No voy a hacer que pienses de que si estás en ese rango de edad, pues tienes eso lo mismo. Habría que encontrar una base de datos que sea referente a tu ciudad. Pues yo creo que este video, muy sencillito, con mostrar los comandos básicos de Stata y alguna regresión, me ha permitido, digamos, introducir a lo que un analista de datos o un científico de datos puede hacer con este tipo de programas, que la verdad, dentro del mundo del análisis de datos, Stata es para mí uno de los mejores que hay. Especialmente para bases de datos de este tipo, que son de censos, encuestas, incluso datos macroeconómicos. Para series temporales, pues no es el mejor, pero tampoco es el peor. Cada quien tiene su especialidad. Este tiene la especialidad de bases de datos de este tipo y análisis de datos de panel, que en un futuro podríamos revisar. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido este tipo de videos. Sé que mi voz tal vez está un poco ronca o muy fuerte, pero estoy padeciendo un poco el clima de Irlanda y pues espero que estoy un poquito malito porque creo que estoy empezando a resfriar. Por eso estoy también un poco con la voz así. Si no les gusta que esté en esa forma y que le dé más velocidad y demás, déjenme todos los comentarios. Sean respetuosos con todos. Y yo los veo el próximo sábado. Den likes, compartan, hagan esto un poco más público porque mientras más personas se conecten, mucho mejor. Pero el próximo sábado no lo vamos a hacer por acá, voy a hacer el evento, pero el evento se va a realizar en el canal de todoeconometría.com. Bueno, lo buscan en YouTube, Todo Econometría, y van dándose de alta. Y ahí vamos a hacer el directo, porque me permite que ustedes me vean, permite que yo vea los comentarios, permite que pueda hacer el manejo de static, o sea, todo. Aquí en Facebook es un poco más lioso. La verdad es que nunca lo he usado para este tipo de situaciones. Entonces prefiero utilizar un lugar donde todos los videos van a estar colgados sin ningún problema, aunque eso debe tener, digamos, hacerlo en otra plataforma. Por mí, pues agradecerles que hayan estado aquí. Los que hayan estado, los que han comentado, he visto que han puesto alguna cosa, algunos le han dado un like ya. Muchas gracias por su apoyo y déjenme en los comentarios todo lo que quieran, como preguntas, cómo se hace esto, qué tal y demás. ¿Vale? Pues nada, de mi parte, un abrazo a todos y buen fin de semana.